Jóvenes, en este video vamos a hablar sobre eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI y su vigilancia desde las condiciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud con su protocolo de vigilancia en salud pública. ¿Qué es un ESAVI? Un ESAVI es un evento adverso supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Que quede o se resalte supuestamente porque se debe hacer una investigación, un proceso de investigación para determinar si está relacionado con el programa de vacunación o es coincidente por una situación concomitante, una enfermedad que tenga la persona y pues que no se conocía o que está generando las complicaciones. El ESAVI es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna que causa preocupación y pues como ya lo dije es supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Los ESAVIs dependen de el tipo de vacuna, depende de la vía de administración, depende de la misma composición de los inmunobiológicos y del tipo de huésped. En cuanto al tipo de vacunas, debemos conocer que hay vacunas vivas atenuadas, virales o bacterianas, que son replicativas, que requieren pocas dosis, que generan mayor respuesta inmunológica y que esta respuesta se mantiene de por vida o esta protección se mantiene de por vida. Tenemos vacunas inactivadas como virales, bacterianas, toxoides, polisacáridas o de subunidades de antígeno. Estas vacunas, por ser inactivadas, no son replicativas, requieren varias dosis para generar inmunidad, tienen una memoria inmunológica aproximadamente de 10 años, por lo que requieren dosis de refuerzo a los 10 años y que sus efectos de respuesta inmunológica son menores en la persona. Teniendo en cuenta la vía de administración, debemos tener en cuenta el aspecto de esta vía para determinar si hay una alteración o no sobre esta vacunación. Si las vacunas tenían que ser administradas vía intradérmica y se coloca intramuscular o subcutánea, nos van a generar un evento adverso o un ESAVI. Entonces, tenemos aquí la intradérmica que se utiliza en vacuna BCG, que es con ángulo de 15 grados o menos y debe generar una pápula con piel tipo naranja. Tenemos la subcutánea que es 45 grados de administración y que están relacionadas a vacunas como triple viral o fiebre amarilla. Tenemos la intramuscular que es a 90 grados, utilizada para vacunas como pentavalente o hepatitis B, entre otras. En cuanto a la composición de los inmunobiológicos, debemos tener en cuenta que las vacunas o inmunobiológicos tienen ciertas sustancias favorables para su mantenimiento, su preservación y para generar una mejor respuesta inmunológica. Entre ellas tenemos el líquido de suspensión, los preservantes, los estabilizadores y antibióticos y los adyuvantes. En cuanto al tipo de huésped, debemos tener claro las situaciones especiales, como personas con inmunocompromiso o inmunosupresión. En cuanto a inmunocompromiso, debemos tener en cuenta una enfermedad de base como lupus. En cuanto a inmunosupresión, el que esté recibiendo algún tipo de medicación para este propósito, como la artritis reumatoide. Casos especiales como personas convivientes con el virus de inmunodeficiencia adquirida y mujeres en gestación. En las mujeres de gestación debemos tener claro que se aumenta el riesgo del uso de vacunas vivas atenuadas, entonces no son recomendables utilizarlas en este estado y puede que no respondan adecuadamente a la vacunación.
También ellas pueden tener o las vacunas de acuerdo a la edad gestacional en la que se administre y según estudios que se hagan sobre estas vacunas podrían generar teratogenicidad o inducir el aborto. Conocemos que hasta el momento las únicas vacunas que se pueden colocar en las gestantes es la influenza estacional a partir de las 14 semanas de gestación, el toxoide tetánico y difterico a partir de las 20 semanas de gestación y la vacuna DPT celular a partir de las 26 semanas de gestación. La vacunación solo se puede hacer bajo la indicación y el requerimiento de ella. Hay vacunas que, pues, según sea el caso, la situación, si se recomienda administrar y es mayor el riesgo de no vacunarse que el de vacunarse, pues se utilizaría. Tenemos que hay vacunas, desafortunadamente, a las que se les atribuye falsamente a efectos congénitos, pues para ello debemos conocer muy bien el biológico para evitar que se generen estas falsas expectativas ante la vacuna. Se tiene muy claro que si existen nuevas vacunas, hasta que no se haga su evaluación en estos estados, en el estado de gestación, no se administran y si es por condiciones de salud pública, se utilizan bajo precaución. En cuanto a la vacunación de adolescentes, se debe tener muy claro y descartar el hecho de que no existe un embarazo adolescente. Por ello, se debe preguntar o asegurar a través de la evaluación de la fecha de la última menstruación para evitar administrar vacunas que no deben ser colocadas en este estado. Entonces, en cuanto a los eventos supuestamente atribuidos o los supuestos eventos adversos, se relacionan a eventos coincidentes, errores programáticos y reacciones relacionadas a las propiedades inherentes a la vacuna. Aquí tenemos una clasificación. Aquellos que están relacionados a la vacuna se conocen como comunes o leves y se conocen como poco comunes o graves. Esto lo vamos a ver en un cuadro más adelante, haciendo claridad de cada uno. En cuanto a error programático, estos están relacionados al manejo administrativo del programa y un ejemplo de este error programático está la técnica de administración, entre otros. Bueno, también está el manejo inadecuado de la cadena frío o la inadecuada información que se le dé a la persona vacunada. Los ESAVIS coincidentes son aquellos que están relacionados o que se sospecha que fue la vacunación. Sin embargo, después de haber hecho una investigación, se encuentra que la persona al mismo tiempo tenía una enfermedad que le generó la complicación. Y la no concluyente es aquella, o el ESAVI no concluyente es aquella, en donde por déficit en datos no se puede determinar la condición de ESAVI, no se puede definir si fue o no por vacuna, por error programático o porque fue coincidente. Los eventos coincidentes son frecuentemente malinterpretados como causados por la vacunación, debido a que estos se dan durante los primeros años de vida de los niños y especialmente estos niños son vulnerables a enfermarse por su condición propia y pues que desafortunadamente esta alteración o esta enfermedad coincide en el periodo en el que las vacunas fueron administradas. Los errores programáticos están dados a la manipulación, a la preparación, al manejo o administración de la vacuna y requieren medidas correctivas que se deben implementar inmediatamente para evitar generar mayores riesgos. Esto es una responsabilidad del personal y los coordinadores que manejan el programa y deben incluir aspectos logísticos de capacitación constante y supervisión periódica. En cuanto a los tipos de errores programáticos, tenemos errores programáticos que generan o que tienen generan problemas que indican infecciones o no infecciones. Entre los aspectos de errores programáticos infecciosos tenemos la transmisión de patógenos a través de la sangre, como hepatitis B, hepatitis C o VIH, e infecciones debido a equipos no estériles como abscesos, septicemia o tétanos. En cuanto a los errores programáticos no infecciosos, están dados por daños debido a las técnicas inapropiadas como parálisis traumática, BCGitis o linfadenitis.
Y en cuanto a reacciones adversas debido a inyecciones de sustancias equivocadas, uso de diluyentes no correspondientes a la vacuna o mezcla con otros medicamentos, y nos pueden generar inyección tóxica, shock y choque anafiláctico. Un ejemplo de error programático es conocido como el caso Yemen en 1997, en donde se administra insulina a 70 infantes en lugar de vacuna de PT, teniendo 21 fallecidos por esta causa. Entonces podemos ver que a este lado tenemos el vial el frasco de la insulina que se confundió con la vacuna de DPT que se encuentra que es este. Si ustedes se dan cuenta, pues es un poco más grande el frasco, pero la etiqueta o la ampolla, el papel que marca el tipo de medicamento y vacuna es de color blanco y no tiene mayor diferencia. Tendría que mirarse el detalle para diferenciar el color gris y el color verde que las enmarca. Un incidente operativo que afortunadamente pues no llegó a complicación grave. Tenemos que en Moniquirá 75 menores fueron vacunados en agosto y septiembre del 2008 con dosis de Trintarix con una fecha de vencimiento de marzo del 2008 del laboratorio Glaxo. Entonces, si nos damos cuenta, los niños fueron vacunados en agosto y septiembre y la vacuna se vencía en marzo, es decir, 5 a 6 meses después de haberse vencido la vacuna. ¿Qué implicó esta condición? Que se debió notificar, se debió hacer un seguimiento a los niños, volverlos a vacunar y hacer una investigación disciplinaria por no cumplir con el protocolo. Aquí tenemos los errores programáticos o los errores operativos del programa y lo que nos puede generar. Si yo tengo una inyección no estéril, es decir, reutilizo una jeringa o una aguja descartable, uso jeringas que no me aseguran la esterilidad, tengo vacuna o diluyente contaminado, cuando dejamos la aguja ahí en el frasco para facilitar la extracción de biológico, se utilizan vacunas liofilizadas por el tiempo mayor al indicado para su uso, es decir, después de las 6 horas, nos pueden generar infección con acceso localizado en el sitio de inyección, sepsis, síndrome del choque tóxico o muerte, infección transmitida por la sangre como hepatitis o VIH, absceso local por agitación indebida, efecto adverso de un fármaco, por ejemplo la insulina, y una reacción grave pues, que podía haber sido prevenida. En cuanto a otros errores que tenemos, está el error de reconstitución, cuando utilizamos diluyente que no es el propio de la vacuna, o cuando reemplazamos la vacuna o el diluyente por un medicamento. Tenemos que hacen parte también de error operativo del programa la inyección en el lugar equivocado. Una BCG aplicada vía subcutánea o intramuscular, una DPT o un toxoide diptérico o tetánico demasiado superficial o una inyección en la nalga nos puede generar reacción o absceso local, daño previsible en un lactante del nervio ciático. En cuanto a transporte y almacenamiento incorrecto, podemos tener reacción local por una vacuna congelada o una vacuna ineficaz. Y el no respetar las contraindicaciones pues, puede generar reacción grave previsible. Por ejemplo, colocar una vacuna viva atenuada a una persona con inmunocompromiso, inmunosupresión o conviviente con el virus de inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a las reacciones relacionadas a la vacuna, que son propias de la vacuna, tenemos las leves muy comunes y las graves poco comunes. En cuanto a las leves muy comunes, son aquellas que la mayoría conoce, y aquí tenemos un cuadro en donde nos relaciona qué se puede esperar y en qué porcentaje se puede esperar ciertos efectos según la vacuna. Entonces tenemos la hemófilos influenza tipo B, nos puede generar del 5 al 30% de las personas vacunadas una reacción local, dolor, tumefacción y enrojecimiento.
puede generar entre el 2 al 10% de las personas vacunadas fiebre, y de 2 al 10% irritabilidad, malestar y síntomas pues no específicos. Otro ejemplo está la vacuna antisarampionosa o triple viral, que puede generar reacción local y tumefacción, dolor y enrojecimiento hasta el 10% de las personas vacunadas. Solo al 5% de las personas vacunadas le puede generar fiebre y solo el 5% le puede generar irritabilidad o síntomas no específicos. Si hacemos un análisis del cuadro que estamos viendo, la que menos condiciones de fiebre puede generar está la vacuna de polio oral, ¿sí? Y la hepatitis B. Si vemos más adelante y comparamos con la DPT, el 50% de los niños o las personas vacunadas con ella pueden tener reacción local, tumefacción, dolor, enrojecimiento, fiebre o puede llegar a que el 60% de las personas vacunadas tengan irritabilidad, malestar, síntomas no específicos. Como podemos ver, las reacciones que se presentan son leves, son manejables, se pueden controlar en casa y son respuesta propia al proceso de inmunidad que se está generando en el organismo. En cuanto a los eventos adversos graves, son aquellos que cumplen las siguientes características: abscesos en el sitio de administración de la vacuna, que requieren hospitalización, que ponen en riesgo la vida, que causan discapacidad, que está por encima de la incidencia esperada de un número de personas específico y que puede generar muerte dentro de las 4 semanas posteriores a la vacunación y que pues efectivamente se relacionan con esta. Dentro de esos eventos tenemos que, por ejemplo, en la BCG se puede presentar linfadenitis supurativa de 2 a 6 meses después de haber recibido la vacuna y se genera de 100 a 1000 casos en una tasa de 1 millón de dosis administradas. En la osteobcgeitis, osteitis por BCGitis, puede darse de 1 mes a 12 meses después de haber recibido la vacuna y se puede generar de 1 a 700 casos de personas vacunadas en relación a 1 millón de dosis administradas. Podemos ver que la hemófilos de influenza tipo B no tiene ningún evento conocido. La hepatitis B puede presentarse anafilaxia, es un evento poco común y grave, y esta, para asociarse a la vacuna, debe suceder entre la primera hora de haber sido administrada. Se han presentado casos de 1 a 2 casos por 1 millón de dosis administradas. También puede generar Guillain-Barré, se puede presentar en las primeras semanas posteriores a la vacunación y si hay una relación de 5 casos por 1 millón de dosis administradas. Miremos la DPT, que es una de las que componen la vacuna de la pentavalente. Puede generar llanto persistente por más de 3 horas, convulsiones, hipotonía o hiperactividad, anafilaxia y encefalopatía. Ustedes aquí ven la relación del tiempo en que se deben presentar estas complicaciones para ser asociada a la vacuna. Ejemplo, la anafilaxia, para ser asociada a la DPT, debe suceder en la primera hora de administrada y solo se han conocido casos o se conoce una estadística de 20 casos por 1 millón de dosis administradas. La poliomielitis oral, antipoliomielitis oral, puede generar poliomielitis paralítica relacionada a la vacunación y debe suceder entre los 4 a 40 días después de haberse administrado la vacuna. Y hay una relación de 0.1 caso de 1 millón de dosis administradas, es decir, un caso por 10 millones de dosis administradas. Este es un ejemplo de una BCGitis. Este es un ejemplo de una BCGitis supurativa. Como ustedes pueden observar, pues esta vacuna se coloca en el omóplato izquierdo. Sin embargo, si sigue las cadenas ganglionares, la respuesta que se dio a esta reacción grave se generó un absceso bajo la axila correspondiente a una cadena ganglionar y pues como vemos en las dos imágenes, una generó el absceso que tendría su tratamiento de manejo antibiótico
y si no es efectivo, su manejo para drenar. ¿Qué se debe hacer en caso de que se presente un ESAVI? Primero, se debe prevenir. Entre ellos, ¿cómo se previene? Con la educación, la capacitación, el cumplimiento del protocolo y una adecuada comunicación. En cuanto a educación, esta debe ser una educación dirigida a los usuarios y a los cuidadores, donde se les hable de los signos de alarma, la identificación temprana de los eventos que se presentan, qué deben hacer después de que se presente eso, especialmente acceder a los servicios de salud oportunamente cuando identifican estos signos de alarma. Capacitación a quienes, al personal de salud, teniendo en cuenta esa identificación de las señales de peligro, de cómo orientar a los padres y cómo deben dar esa información de manera oportuna. En cuanto al protocolo, pues mantener actualizado el protocolo y conocer el protocolo permite mejorar la calidad de la atención y pues tener claro qué proceso se debe seguir en caso de que se presente un ESAVI. En cuanto a comunicación, debe existir un plan previo, es decir, se debe saber cómo se debe reaccionar ante un ESAVI, qué información se debe dar, cómo se puede responder ante preguntas de los medios de comunicación y especialmente hacer partícipe de esta etapa a los medios de comunicación, que son ellos quienes favorecerían el manejo adecuado de la información a la comunidad. En se debe tener en cuenta qué información se necesita o es importante divulgar, quiénes deben hacer la declaración, especialmente se debe escoger una persona que conozca, que tenga autoridad y que tenga muy buena representación del programa y del servicio de salud. ¿Quién coordinará el contacto con los medios y la comunidad? Será esta misma persona que genere las declaraciones. Y cuáles serán los medios utilizados para el público para dar esta información. Entonces, según el protocolo ESAVI del 2017 del Instituto Nacional de Salud, se pueden clasificar los ESAVIs en sospechosos y ya confirmados. De acuerdo a esas características, se deben cumplir unos criterios para definir estos casos. Aquellos casos que se deben, o los criterios que se deben cumplir para notificar los casos son accesos en el sitio de administración, eventos que requieren hospitalización, que ponen en riesgo la vida, que están relacionados a errores programáticos, que pueden generar discapacidad, que aumentan el número de incidencias en relación a lo que se esperaba. Generalmente esto sucede en las jornadas de vacunación o vacunación de conglomerados. Todo aquel caso de muerte que ocurra dentro de las primeras 4 semanas de haberse administrado la vacuna o de relacionarse al proceso de vacunación o inmunización, y todos aquellos que sean generados por un rumor sobre la seguridad de la vacuna deben considerarse como casos sospechosos y se deben notificar. En cuanto a la clasificación final de los casos, después de una investigación, se debe tener en cuenta que, primero, que estos casos deben notificarse en un periodo inicial de 4 semanas a partir de la notificación inicial. Es decir, en esas 4 semanas se tiene que seguir todo el proceso desde la investigación hasta la definición del caso. Segundo, se debe tener claro que apenas se conozca el evento o el ESAVI, se debe notificar. Es decir, se tienen 24 horas para notificar tempranamente y se tienen 48 horas máximo para iniciar el proceso de investigación y 1 mes para dar la definición y la clasificación de este caso. La clasificación en cuanto a clasificación final está dado como caso relacionado con la vacuna. Es todo caso sospechoso en el que el evento ha sido descrito como una reacción después de la administración de la vacuna y que está relacionado directamente a sus propiedades, a sus componentes y cumple los criterios de causalidad. ¿Cuáles son estos criterios de causalidad? Primero, que los signos o síntomas o efecto son los esperados de la vacuna. Y segundo, que sucedió durante ese tiempo de administración. Un ejemplo, se habla que la BCG-itis debe suceder entre el primer mes al año siguiente de haberse administrado, es decir, de 1 a 12 meses de haberse administrado. Si eso sucede en ese momento,
está relacionado con la vacuna. Primero porque es BCG-itis y cumple las características de BCG-itis, y segundo porque cumple el tiempo en el que debía suceder. Si sucede después del año, no estaría relacionado con la vacuna y no se consideraría BCG-itis. Casos relacionados con el programa. Todos estos casos están vinculados al almacenamiento, la preparación, el manejo y la administración de la vacuna. En ellos tenemos dosificación inadecuada, método de administración incorrecto como vía y sitio, es decir, un toxoide tetánico administrado subcutáneo o una BCG colocada intramuscular en el brazo. También está en casos como verificación de empaques que no garantizan la esterilidad y pues, que están vencidos, una manipulación inadecuada de agujas y jeringas, utilizar una aguja que no corresponde para la administración de las vacunas o reutilizar estas agujas y jeringas. También está la reconstitución de vacunas con diluyentes y cantidad equivocada, utilizar, por ejemplo, solución salina o agua de inyección para administrar triple viral, es un ejemplo. Situación de vacunas o diluyentes por medicamentos, es decir, reconstituirlos de una manera inadecuada. Ejemplo, confundir una ampolla de diclofenac con un diluyente para triple viral. La contaminación de la vacuna o el diluyente, por ejemplo, dejar una aguja en el frasco de multidosis mientras que se siguen sacando las otras dosis para administrar. Esta aguja es un canal para que ingrese humedad, bacterias y hongo alveal y pues que eso sea lo que nosotros estemos administrando. El almacenamiento indebido de las vacunas, no garantizar la cadena de frío, la temperatura adecuada o dejarla en un refrigerador que no corresponde o mantener mucha cantidad de vacuna en una nevera sin garantizar que fluya el frío y el aire frío para mantener la temperatura adecuada. Jeringas y vacunas vencidas o uso de jeringas y agujas y vacunas que generan cierta o que pueden dar sospecha que tienen problemas de fabricación. En cuanto a casos coincidentes, tenemos que sea todo evento que pues efectivamente se dio tiempo después de vacunarse, pero que al hacerse la investigación, pues este evento se hubiese podido presentar si la persona no se hubiera vacunado. Ejemplo, una neumonía. Entonces, si esta neumonía, ya conocemos que la neumonía es complicación de problemas respiratorios, se vacunó al niño con triple viral o con influenza estacional y el niño ya estaba cursando con un proceso respiratorio que se complicó y generó la neumonía. La triple viral no genera neumonía, por ende se asocia a que fue en el periodo después de vacunar, pero que la causa de esa neumonía fue otra, el origen fue otro. Caso no concluyente o desconocido, pues generalmente son los rumores. Una persona llega, habla y dice que pues la influenza mató a un niño en determinado municipio, pero cuando se hace el seguimiento, la investigación y la consecución de los datos, no se logra obtener ningún dato que pueda alimentar esta información y pues desafortunadamente no se puede determinar una relación causal entre la aplicación del biológico y el evento que se presentó. Si tienen alguna duda o inquietud, voy a dejar un foro abierto para que ustedes, por favor, coloquen allí las preguntas que tengan y pues yo haré a la mayor brevedad posible la respuesta que necesiten. Gracias.